Mi madre no aprueba tus ingresos, renuncia a tu trabajo o búscate otro esposo, me gritó. Le respondí con una sola frase, su rostro se contorsionó y mi suegra casi se cae de la silla. Y esa fue solo la primera jugada de mi dulce venganza contra ambos. El aroma a ajo y romero todavía se aferraba a nuestra cocina, un fantasma de la vida que pensé que teníamos. Esa fue la noche en que mi esposo me dio un ultimátum y yo comencé a diseñar su elaborada ruina. El aroma a ajo y romero aún flotaba en el aire de nuestra cocina, un recuerdo del pollo asado perfecto que había preparado para la cena. Mark y yo estábamos acurrucados en el sofá, con el suave zumbido del lavavajillas como reconfortante telón de fondo para el programa de telerrealidad sin sentido que parpadeaba en la pantalla. Esta era nuestra vida, o al menos eso pensaba. Predecible, cómoda, construida sobre una base de respeto mutuo y años de sueños compartidos. Yo era arquitecta senior en una firma prestigiosa, un trabajo en el que había puesto mi corazón y alma durante más de una década. Mark era gerente de proyectos en una empresa de marketing de nivel medio. Éramos un equipo, una sociedad. Yo era la principal fuente de ingresos y él siempre había afirmado ser mi mayor animador. No tenía motivos para creer lo contrario hasta la llamada telefónica que destrozó nuestra tranquila velada. Era su hermana, sollozando histéricamente. Su madre, Brenda, había sufrido una mala caída por las escaleras. Cadera rota, conmoción cerebral y toda una lista de complicaciones que conllevaba tener 72 años y ser frágil. Mi corazón se encogió por ella y por Mark. Corrimos al hospital, un borrón de pasillos estériles y el olor antiséptico que siempre hace que se me contraiga el estómago. Brenda estaba frágil y asustada en la cama del hospital, con sus habituales ojos agudos y críticos ahora muy abiertos por el dolor y la vulnerabilidad. Por primera vez en los 15 años que la conocía, no me miró como la mujer que le robó a su hijo, sino como una fuente de consuelo. Le tomé la mano, le ahuequé las almohadas y le aseguré que resolveríamos todo. Y durante la primera semana, lo hicimos. Nos coordinamos con los médicos, exploramos centros de rehabilitación y establecimos una rotación con su hermana para asegurarnos de que Brenda nunca estuviera sola. Pero una nube oscura se estaba acumulando en el horizonte. Brenda odiaba la idea de un centro de rehabilitación. Extraños, susurraba, con voz fina y necesitada. No quiero que me toquen extraños. Quiero a mi familia. Sus ojos siempre encontraban a Mark cuando decía esto, una súplica silenciosa y poderosa que lo golpeaba como un golpe físico. Luego comenzó a dirigir sus comentarios hacia mí. Oh, eres tan buena en esto, querida, decía mientras le ajustaba las mantas. Tienes un toque natural, un verdadero toque femenino. Era un cumplido envuelto en una púa, un movimiento clásico de Brenda. Mark empezó a cambiar. Se volvió callado, distante. La risa fácil que compartíamos desapareció, reemplazada por un zumbido constante y de bajo nivel de ansiedad. Se quedaba mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. Y cuando le preguntaba qué pasaba, simplemente sacudía la cabeza y murmuraba, «Es solo». «Mamá. Estoy preocupado». Traté de ser comprensiva, sugiriendo enfermeras de atención domiciliaria, servicios de entrega de comidas, modificaciones en su casa. Él derribaba cada solución práctica. No es lo mismo, Sara, insistía. Ella necesita a la familia. Necesita a uno de nosotros. Sabía que no se refería a él. Su trabajo era exigente, decía, a pesar de que rutinariamente terminaba de trabajar a las 5:30, mientras que yo a menudo me quedaba hasta altas horas de la noche con los planos que eran mi pasión y pagaban nuestra hipoteca. La inevitable confrontación llegó un mes después de la caída. Brenda iba a ser dada de alta y no teníamos un plan a largo plazo. Mark había estado cavilando todo el día y apenas tocó la cena que preparé. Se sentó frente a mí en nuestra hermosa mesa de comedor de roble, la que compré con mi primer gran bono, y no me miraba a los ojos. Simplemente seguía empujando la comida por su plato con el tenedor. Finalmente, dejó el tenedor con un ruido que me hizo saltar. «Tenemos que hablar de mi mamá», dijo, con voz inexpresiva. «Está bien», dije, preparándome. Encontré una agencia de atención domiciliaria muy bien calificada. «No», me interrumpió. «Eso no es lo que ella quiere. No es lo que yo quiero». Finalmente levantó la vista y sus ojos eran fríos, decididos. «Creo que deberías renunciar a tu trabajo».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, tan absolutamente absurdas que casi me reí. Pensé que era una broma terrible y de mal gusto nacida del estrés, pero su rostro seguía siendo una máscara de piedra. Renunciar a mi trabajo, repetí, con la voz apenas un susurro. Mark, ¿de qué estás hablando? Mi carrera. Esto es todo por lo que he trabajado. Y mi madre es todo para mí, respondió él, alzando la voz. Ella me crió. Ella se sacrificó por mí. Ahora me necesita. Nos necesita. Y tú estás hablando de planos y reuniones de oficina. ¿Es tu trabajo realmente más importante que el bienestar de mi madre? Sentí que la sangre se me iba de la cara. Estaba tergiversándolo, convirtiendo mi dedicación en egoísmo. Eso no es justo. Podemos contratar a un profesional, una enfermera, un fisioterapeuta, personas que están capacitadas para esto. No puedo simplemente abandonar mi carrera. Para empezar, no podemos permitírnoslo. Él se burló, un sonido amargo y despectivo. Oh, por favor. Mi salario puede mantenernos. Tendremos que ajustarnos el cinturón. Claro. Recorta tus cenas elegantes y zapatos de diseñador, pero nos las arreglaremos. La gente lo hace todo el tiempo. Lo dijo con tal desdén, como si la vida que yo nos había proporcionado fuera una indulgencia frívola, la vida que él había estado más que feliz de disfrutar. Mark, dije, tratando de mantener la voz uniforme, tratando de apelar al hombre lógico con el que pensé que me había casado. Soy la arquitecta principal en el proyecto más grande que mi firma ha conseguido jamás. Renunciar no es una opción. Sería un suicidio profesional. Y esta casa, nuestro coche, nuestros ahorros. Mis ingresos pagan la mayor parte de eso. Tu salario ni siquiera cubriría la hipoteca. Fue entonces cuando dijo las palabras que lo cambiarían todo. Las palabras que encendieron la mecha. Se puso de pie, inclinándose sobre la mesa, con el rostro contorsionado por una ira justiciera que nunca antes había visto. Esto es lo que hace una familia, Sara. Hacen sacrificios. Esta es tu oportunidad de ser finalmente una verdadera esposa y nuera en lugar de solo jugar a ser directora ejecutiva y socia principal. Mi madre necesita una cuidadora a tiempo completo y tú eres la elección obvia. Mi mente se quedó en blanco con una rabia candente. Los años de mi arduo trabajo, las noches en vela, el estrés, los triunfos, él acababa de reducirlo todo a jugar a ser directora ejecutiva. No me veía como una compañera. Me veía como un recurso para ser reasignado. Mis sueños eran desechables. Mi identidad era negociable. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El dolor y la conmoción retrocedieron, reemplazados por una claridad fría y aguda. El hombre que amaba se había ido. Y en su lugar había un extraño usando su rostro. Un hombre que quemaría mi mundo para calentar los pies de su madre. Él esperaba que llorara, que discutiera, que suplicara. Esperaba que finalmente me quebrara y cediera. No esperaba lo que hice a continuación. Tomé una respiración lenta y profunda, dejando que el silencio se extendiera hasta que fuera incómodo para él. No levanté la voz. No lloré. Mi voz estaba inquietantemente tranquila, un marcado contraste con el huracán que rugía dentro de mí, y pareció ponerlo más nervioso que cualquier competencia de gritos. Lo miré directamente a los ojos, con una expresión indescifrable. Está bien, Mark, dije suavemente. Tienes razón. La familia hace sacrificios. Vi un destello de triunfo en sus ojos, la satisfacción engreída de un hombre que se había salido con la suya. Empezó a sentarse de nuevo, con una sonrisa de alivio comenzando a formarse en sus labios. Pero yo no había terminado. Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa. Lo haré. Renunciaré a mi trabajo para cuidar a tu madre. Su sonrisa se amplió, pero vaciló cuando añadí mis siguientes palabras. Pero tengo una condición. La expresión engreída de Mark era casi cómica. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho como un rey que acababa de ganar una batalla decisiva. Estaba tan seguro de su victoria, tan seguro de que me había roto. Esperaba que mi condición fuera algo pequeño y mezquino, algo que pudiera conceder fácilmente para mostrar su magnanimidad.
Tal vez quería un día de spa una vez al mes, o que él lavara los platos todas las noches. No tenía idea de que era un cordero negociando los términos de su propia matanza. ¿Una condición?, preguntó, con una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. Muy bien, Sara, te escucho. ¿Qué es? Dejé que el silencio colgara por otro largo momento, observando cómo su confianza vacilaba solo una fracción. Es una simple cuestión de logística, Mark, dije, con la voz tan suave y fría como el mármol pulido. Dijiste que tu salario podría mantenernos. Estoy segura de que puede, pero no puede mantener esta casa. Los pagos de la hipoteca, los impuestos a la propiedad, los servicios públicos, las cuotas de la asociación de propietarios. Todos se basan en mis ingresos, en el salario de una arquitecta, no en el de un gerente de proyectos de nivel medio. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado, y vi cómo daban en el blanco al tensarse su mandíbula. Así que mi única condición es esta, continué, reclinándome para imitar su postura. Antes de presentar mi renuncia, vendemos la casa. Liquidamos nuestro activo principal y eliminamos nuestro gasto principal. No podemos permitirnos vivir aquí con tu salario, y me niego a quemar mis ahorros para mantener un estilo de vida para ti mientras me convierto en una enfermera no remunerada. Estaba atónito. Podía ver los engranajes girando en su cabeza. Amaba esta casa. Le encantaba decirles a sus amigos que su esposa era la arquitecta que diseñó la ampliación galardonada. Le encantaba el estatus que le daba. Pero no podía discutir con mi lógica sin admitir que no había pensado bien su brillante plan, sin admitir que necesitaba mi dinero. Vender la casa, balbuceó. ¿Pero dónde viviríamos? Esa es la parte más práctica del plan, dije, asestando el golpe mortal con una sonrisa serena. Nos mudaremos con tu madre. Tiene mucho sentido. Estaré allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana para cuidarla. Sin traslados. Ahorraremos en alquiler. Y podemos usar las ganancias de la venta de esta casa para cubrir nuestros gastos de subsistencia y pagar cualquier modificación que la casa de Brenda pueda necesitar. Es la solución perfecta. Es exactamente lo que haría una familia que hace sacrificios. Jaque mate. Estaba atrapado. Si argumentaba en contra, estaría argumentando en contra de la misma lógica que había usado para acorralarme. Parecería egoísta, queriendo mantener su cómodo hogar mientras su pobre y enferma madre lo necesitaba. Estaría contradiciendo su propio discurso santurrón. Su rostro palideció cuando la realidad de lo que yo proponía se asimiló. Vivir bajo el techo de su madre, vivir con Brenda y sus críticas interminables, sus comentarios pasivo-agresivos, su presencia asfixiante. Parecía un hombre que acababa de ofrecerse accidentalmente como voluntario para pasar el resto de su vida en su propio infierno personal. Pero su orgullo, su estúpido y arrogante orgullo, no le permitió retroceder. Bien, logró decir, con la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Tienes razón. Es lo inteligente. Venderemos la casa. A la mañana siguiente, fui un torbellino de eficiencia. Mientras Mark todavía se lamentaba sobre su café, ya había llamado a nuestra agente inmobiliaria, una mujer con la que había trabajado profesionalmente en varios proyectos. Le dije que queríamos una venta rápida, preferiblemente una oferta en efectivo. No le dije a Mark que también le indiqué que redactara los documentos con mi abogado personal, no con nuestro abogado familiar habitual. Más tarde ese día, programé una reunión con mi jefe, Richard. Entré en su oficina, cerré la puerta y expuse la situación. No el lío emocional y manipulador que Mark había creado, sino una versión saneada sobre una emergencia de salud familiar que requería que me alejara. Richard, un hombre que valoraba mi trabajo y me había guiado durante años, estaba horrorizado. ¿Renunciar? Sara, eres la líder del proyecto frente al mar. No puedes simplemente renunciar. Lo sé, dije con calma. Y no quiero, pero mi esposo insiste. Así que, esto es lo que propongo. En lugar de una renuncia, un año sabático no remunerado de 6 meses. Oficialmente, dejo la firma. Extraoficialmente, mantienes mi puesto guardado. Firmaré un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de no competencia, lo que necesites. Solo necesito un tiempo para manejar este asunto familiar. Después de eso,
Tengo la intención de volver. Me miró, sus ojos escudriñando mi rostro. Sabía que había más en la historia, pero era lo suficientemente sabio como para no husmear. Vio el fuego en mis ojos, no la derrota de alguien que renuncia a su carrera. Está bien, Sara, dijo finalmente. Tienes mi palabra. Tu trabajo estará aquí cuando regreses. Mientras tanto, ¿estarías abierta a algún trabajo de consultoría remota fuera de los libros solo para mantenerte al día? Valoraría tu opinión sobre los esquemas. Podría haberlo besado. Me gustaría mucho, Richard. Fui a casa y le dije a Mark que había renunciado, efectivo en 2 semanas. Parecía aliviado y vagamente decepcionado a la vez. Creo que una parte de él había esperado que yo fracasara, que mi firma se negara, obligándome a elegirlo a él y probando su valor. Pero ahora era real. Pusimos la casa en el mercado ese viernes. Gracias a mis conexiones y a una guerra de ofertas entre 2 desarrolladores que querían el lote, tuvimos una oferta en efectivo muy por encima del precio solicitado para el lunes por la noche. Estaba sucediendo tan rápido que Mark apenas podía seguir el ritmo. Caminaba por las habitaciones de nuestro hermoso hogar, un hogar que yo había diseñado y pagado, con una mirada aturdida en su rostro, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Yo, por otro lado, nunca me había sentido más lúcida. Mientras empacaba mis libros y ropa en cajas, no estaba de luto por una vida que estaba perdiendo. Estaba desmantelando meticulosamente una exhibición de museo de una vida que ya no era mía. El cierre se fijó para fin de mes. Era nuestra última noche en la casa. Las habitaciones resonaban, despojadas de nuestra vida juntos. Estábamos sentados en el suelo de la sala de estar, comiendo pizza de una caja de cartón como hacíamos cuando nos casamos. Mark intentaba ser optimista, pintar esto como un noble nuevo comienzo. «Sabes, esto es lo mejor», dijo, señalando alrededor de la habitación vacía. «Un nuevo comienzo. Estamos haciendo lo correcto por mi mamá. Estoy orgulloso de ti, Sara. Realmente lo estoy». Solo asentí, ofreciendo una pequeña y tensa sonrisa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Era una notificación por correo electrónico de mi banco. El asunto decía, confirmación de transferencia bancaria. Las ganancias de la venta de la casa, mi fondo de venganza. Una sonrisa lenta y genuina finalmente se extendió por mi rostro. Debe haber sido desconcertante porque la valentía de Mark vaciló. «¿Qué es?», preguntó, con un toque de sospecha en su voz. «¿De quién es eso?». Apagué el teléfono y lo deslicé de nuevo en mi bolsillo. Lo miré. Mi esposo, el hombre que pensaba que había ganado, el hombre que no tenía idea de que ahora no tenía hogar, ni trabajo en cierto sentido, y estaba a punto de quedar atrapado en su habitación de la infancia con su madre al final del pasillo, todo mientras el nido de ahorros completo que pensaba que compartían estaba en una cuenta donde su nombre no aparecía por ninguna parte. «Oh, no es nada, cariño», dije, con voz dulce como el veneno. «Solo un cabo suelto». Estaba atando un asunto privado. Mudarse a la casa de Brenda fue como retroceder a 1985. El aire estaba espeso con el aroma a popurrí y viejos secretos. Los tapetes cubrían cada superficie disponible, y fotos enmarcadas de Mark de cada etapa incómoda de su vida miraban desde las paredes. Su habitación de la infancia estaba exactamente como la había dejado hace 20 años, completa con trofeos deportivos y un póster descolorido de Bon Jovi. Verlo, un hombre de 42 años de pie torpemente entre las reliquias de su adolescencia, fue la primera grieta verdadera en su noble fachada. La realidad de nuestra nueva vida lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No había suite principal, ni vestidor, ni baño moderno y elegante. Solo estaba esta habitación estrecha y polvorienta y la voz de su madre llamándolo desde abajo cada 5 minutos. Brenda, por supuesto, estaba en su elemento. Ella era la reina de su castillo y yo era su nueva súbdita residente. «Oh, Sara, querida», arrullaba, viéndome desempacar mi única maleta de ropa en una pequeña franja del armario. «Solo avísame si la vieja cama de Marky es incómoda. Siempre podríamos ponerte en un catre en la sala de estar si necesitas más espacio». La insinuación era clara. Yo era la invitada, la intrusa. Mark, su precioso hijo, pertenecía allí. Mis días cayeron en una rutina agotadora.
Me despertaba al amanecer para prepararle a Brenda su desayuno específico bajo en sodio y alto en fibra. La ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia, de los que se quejaba incesantemente. Gestionaba su montaña de medicamentos, la llevaba a las citas médicas y escuchaba un bucle interminable de historias sobre cuánto mejor eran las cosas en su época. Todo el tiempo, ella ofrecía un flujo constante de consejos no solicitados y críticas apenas veladas. Así no es como se dobla una toalla, querida. ¿Estás segura de que deberías usar tanta especia? No es bueno para la digestión de un hombre. Sabes, a Marky siempre le encantaba cuando planchaba sus camisas de trabajo con extra almidón. Mark, mientras tanto, se deslizó en el papel del hijo obediente, que estaba trágicamente exento de cualquier deber real. Salía temprano al trabajo, vestido con una camisa perfectamente planchada, que yo había planchado con extra almidón, y regresaba tarde, alegando que su carga de trabajo se había intensificado repentinamente. Le daba a su madre un beso en la mejilla, me preguntaba cómo había sido su día con un aire tenso y desganado, y luego se retiraba a su habitación para descomprimirse con videojuegos. No contribuía en nada a las tareas del hogar, nada al cuidado de Brenda. Había subcontratado con éxito su piedad filial en mí y ahora era solo un inquilino en la casa de su madre. Las conversaciones financieras fueron particularmente reveladoras. Cariño, mi coche está haciendo un ruido extraño, dijo una noche unas 2 semanas después. Necesito llevarlo al taller, pero las cosas están un poco ajustadas. ¿Podrías transferirme $1000 del dinero de la casa? Levanté la vista de la factura médica que estaba descifrando para Brenda. ¿Qué dinero de la casa, Mark?, pregunté, con voz inocente. Ya sabes, el dinero de la venta, dijo, mirándome como si fuera una idiota. El dinero que fue transferido a tu cuenta. Oh, eso, dije, asintiendo lentamente. Mark, ese no era nuestro dinero. Ese era mi dinero. El pago inicial para esa casa provino de mi herencia de mi abuela. Durante los últimos 10 años, mi salario, que era más del doble que el tuyo, pagó la hipoteca y todas las renovaciones. Legal y moralmente, la ganancia de esa venta es mía. Tenía los papeles de mi abogado para probarlo. Cada último recibo meticulosamente documentado. Él me miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como un pez. Pero estamos casados. Lo que es tuyo es mío. Lo es, repliqué, dejando la factura. ¿Es mi carrera tuya para exigir que la abandone? ¿Es mi tiempo tuyo para mandar? Querías que hiciera un sacrificio, Mark. Lo he hecho. Sacrifiqué mi hogar, mi independencia, mi carrera. Este dinero es mi red de seguridad. Es lo que me permite hacer este sacrificio por tu madre. Estamos viviendo aquí gratis y estamos viviendo con tu salario tal como dijiste que haríamos. Así que sí, las cosas van a estar ajustadas. Será mejor que empieces a aprender a presupuestar. Estaba apopléjico. Balbuceó. Echaba humo. Me acusó de ser una mentirosa y una ladrona. Brenda, escuchando desde la sala de estar, entró cojeando con su andador para defender a su hijo. Sara, ¿cómo puedes ser tan egoísta después de que Mark ha hecho tanto por ti? Simplemente los miré a ambos, un frente unido de delirio y derecho. No discutí. No levanté la voz. Simplemente volví a estudiar la factura médica, dejándolos echar humo en su indignación compartida. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que ni siquiera se habían dado cuenta todavía. Pensaban que tenían todas las cartas, pero yo era la dueña del casino. El mes siguiente fue una tortura lenta y deliciosa. Mark tuvo que vender su precioso coche deportivo por un sedán usado más práctico. No podía permitirse su membresía en el club de golf ni sus noches de póker semanales con sus amigos. Empezó a llevar un almuerzo al trabajo porque no podía permitirse comer fuera todos los días. Brenda se quejaba de que él ya no le compraba la marca cara de café que le gustaba. Ambos me miraban, esperando que yo interviniera y lo arreglara con mi fortuna secreta. Yo solo sonreía dulcemente y sugería que probaran la marca de la tienda. Mi vida secreta, sin embargo, estaba floreciendo. Tarde en la noche, después de que Brenda se durmiera y Mark estuviera desconectado frente a su computadora, me retiraba a la pequeña habitación de invitados sin ventanas que había reclamado como mi oficina. Allí,
Abría mi computadora portátil y me ponía a trabajar. Estaba consultando para Richard, mi antiguo jefe, en el proyecto frente al mar. Estaba revisando dibujos arquitectónicos, resolviendo problemas estructurales complejos y enviando mis notas al equipo por correo electrónico. Todavía era una parte vital del proyecto más grande de la ciudad, y nadie lo sabía. Richard me estaba pagando una hermosa tarifa de consultoría, transfiriéndola directamente a una nueva cuenta bancaria que había abierto, una cuenta de la que Mark no sabía nada. Estaba construyendo una nueva vida, un nuevo futuro, justo debajo de sus narices. Una noche, Mark llegó a casa de un humor particularmente malo. Había sido pasado por alto para un ascenso que estaba seguro de que obtendría. Golpeó su maletín en la mesa del vestíbulo y el sonido resonó a través de la pequeña casa. ¿Es este lugar?, me siseó más tarde esa noche en la habitación estrecha. No puedo pensar con claridad aquí. No puedo concentrarme. Estoy agotado todo el tiempo. Mi vida entera se está desmoronando. Esta es la vida que elegiste, Mark, le recordé suavemente. La que exigiste. Estás haciendo lo correcto por tu mamá. Él simplemente me fulminó con la mirada. Sus ojos llenos de resentimiento. Me odiaba. Me odiaba por tener razón, por tener el control del dinero. Por estar tan malditamente tranquila mientras su mundo se derrumbaba. Había esperado que yo fuera miserable y estuviera rota, una mártir de su causa. En cambio, parecía contenta. Lo estaba volviendo loco. No sabía ni la mitad. El punto de quiebre estaba a la vuelta de la esquina. Sabía que venía. Mi año sabático de 6 meses se acercaba a su fin y tenía una decisión que tomar. Mi movimiento final en esta partida de ajedrez estaba planeado a la perfección. Brenda había tenido una recuperación notable. Mi cuidado diligente se había encargado de eso. Se movía con un bastón y su médico estaba encantado con su progreso. Ya no necesitaba una cuidadora a tiempo completo las 24 horas. Solo necesitaba a alguien que la visitara. Esperé el momento perfecto. Llegó un domingo por la noche. Mark y Brenda estaban en la sala de estar, discutiendo por el control remoto de la televisión. Entré y me paré frente a ellos, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sentí una oleada de adrenalina, la emoción del acto final. Ambos se detuvieron y me miraron, con rostros que eran una mezcla de molestia y curiosidad. Mark, Brenda, comencé, con voz clara y fuerte. Tengo noticias. He estado pensando mucho sobre nuestra situación aquí. Mark inmediatamente pareció esperanzado. ¿Finalmente vas a ser razonable con el dinero?, preguntó, con una luz codiciosa en los ojos. No se trata del dinero, dije, sonriendo. Se trata de mi futuro y el tuyo. Respiré hondo, saboreando el momento. Miré del rostro expectante de mi esposo a la mirada sospechosa de mi suegra. Estoy embarazada. El silencio que siguió a mi anuncio fue tan absoluto que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. La mandíbula de Brenda cayó, sus siempre presentes agujas de tejer se congelaron a mitad de puntada. El rostro de Mark era un lienzo de conmoción, incredulidad y una lenta y horrorizada comprensión. Su plan, su perfecto y noble plan de tenerme sirviendo como guardiana de su madre, acababa de ser torpedeado por la única cosa con la que no podía discutir, la única cosa que triunfaba incluso sobre su santa madre, la inminente llegada de su propio hijo. Brenda fue la primera en recuperarse, su conmoción transformándose en un júbilo de propietaria. Un bebé, Marky, vas a ser padre. Oh, voy a ser abuela. Ya se lo estaba imaginando, un nuevo y diminuto súbdito sobre el cual gobernar, una audiencia cautiva para sus historias y críticas. Los tapetes y los trofeos polvorientos finalmente tendrían un compañero de juegos. Mark, sin embargo, no estaba celebrando. Me miró, con los ojos muy abiertos por el pánico. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza y no cuadraban. Un bebé significaba gastos. Significaba una necesidad de más espacio que su habitación de la infancia. Significaba que mi tiempo y atención se centrarían en un bebé, no en satisfacer cada capricho suyo y de su madre. La mártir que había creado estaba a punto de convertirse en madre, y sus prioridades estaban a punto de cambiar dramáticamente. Embarazada, finalmente logró decir, las palabras sonando extrañas en su lengua.
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Estás segura? Estoy muy segura, Mark, dije, con voz suave pero firme. Puse una mano sobre mi estómago a un plano, un gesto puramente teatral. Tengo unas 10 semanas y, obviamente, esto lo cambia todo. Sí, lo hace, chirrió Brenda, con los ojos brillantes. Tendremos que convertir la habitación de invitados en una guardería. Oh, será maravilloso. Un bebé en la casa de nuevo. Dejé que una pequeña sonrisa triste tocara mis labios. Eso es muy dulce de tu parte, Brenda, pero no se puede criar a un bebé aquí. Dirigí mi mirada a Mark, quien parecía un hombre en el corredor de la muerte al escuchar que el gobernador había denegado su indulto. Esta casa no es adecuada. No hay espacio. No está a prueba de bebés. Y francamente, Mark, no podemos permitirnos un hijo solo con tu salario. La trampa había saltado y él había entrado directamente en ella. Las palabras que había usado contra mí hace meses eran ahora mis mejores armas. La familia hace sacrificios. Tendremos que ajustarnos el cinturón. Estoy orgullosa de ti por hacer lo correcto. Pero tienes el dinero de la casa, balbuceó, su desesperación haciéndolo imprudente. Podemos usar eso. Podemos comprar una casa nueva, una más grande. Mark, ya hemos hablado de esto, dije, con voz tomando un tono de paciente decepción. Ese dinero es mi seguridad financiera ahora. Es la seguridad financiera de nuestro hijo. No voy a gastar el nido de ahorros de nuestro bebé en una casa cuyo mantenimiento no podemos permitirnos. No, lo que tiene que pasar es obvio. Necesito volver a trabajar. Necesito mi salario de nuevo. El color desapareció de su rostro. Volver a trabajar. ¿Pero qué pasa con mamá? ¿Quién cuidará de ella? Tu madre ha tenido una recuperación maravillosa, dije, sonriéndole a Brenda, quien parecía menos que emocionada de ser descrita como alguien que ya no me necesitaba. Ella es independiente de nuevo. Ya no necesita una cuidadora a tiempo completo, y una vez que llegue el bebé, necesitaré contratar una niñera. Simplemente no tiene sentido que me quede en casa. La belleza de mi plan era su lógica impecable. Cada argumento que pudiera esgrimir lo pintaría como un monstruo. ¿Argumentaría que la comodidad de su madre era más importante que la estabilidad financiera de su hijo por nacer? ¿Se atrevería a sugerir que no debería proporcionarle la mejor vida posible a nuestro bebé? Estaba completa y absolutamente acorralado. Había querido una esposa tradicional que se quedara en casa. Bueno, estaba a punto de obtener una madre moderna que traía el pan a la mesa, le gustara o no. La semana siguiente fue un borrón de movimientos calculados por mi parte. Llamé a Richard y le dije que mi año sabático estaba terminando. Me recibió de vuelta con los brazos abiertos y un ascenso. Arquitecta principal en el proyecto frente al mar con una oficina en la esquina y un aumento significativo. Inmediatamente comencé a buscar apartamentos para alquilar. Lujosos y modernos apartamentos de 2 habitaciones en un edificio de lujo en el centro, cerca de mi oficina. Encontré el perfecto y dejé un depósito usando mi dinero secreto de consultoría. Le presenté todo esto a Mark como un trato hecho. Empiezo de nuevo en la firma el lunes, anuncié una noche durante una cena de comida para llevar porque había dejado de cocinar las comidas blandas y especializadas de su madre. Y encontré un lugar para nosotros. Podemos mudarnos este fin de semana. Está cerca de mi trabajo, lo cual será importante cuando llegue el bebé. Parecía derrotado. Toda la lucha se había ido de él. Estaba atrapado en una narrativa de mi creación, obligado a interpretar el papel del futuro padre solidario y emocionado. Cualquier protesta lo haría parecer un bruto egoísta. Brenda fue aún peor. Había pasado de ser una abuela extasiada en espera a una vieja amargada y enfurruñada. Había perdido a su sirvienta y a su hijo de un solo golpe. Sus comentarios pasivo-agresivos alcanzaron un punto álgido. Supongo que mi nieto será criado por extraños en alguna caja de gran altura, resoplaba lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. No es así como cría mi Marky. No, no lo es, coincidía yo alegremente. Será criado por una madre que puede mantenerlo y darle todas las oportunidades del mundo. El día que nos mudamos de la casa de Brenda fue uno de los mejores días de mi vida.
Mientras llevaba la última caja de mis cosas a la camioneta de mudanzas, dejando a Mark lidiar con los restos de su habitación de la infancia, sentí una profunda sensación de liberación. Nos mudamos al hermoso apartamento bañado por el sol que yo estaba pagando. Mark deambulaba por él como un fantasma, un visitante en su propia vida. La dinámica de poder no solo había cambiado. Se había invertido completamente. Yo estaba a cargo. Yo tomaba las decisiones. Mi nombre era el único en el contrato de arrendamiento. Él vivía en mi mundo ahora, bajo mis reglas. Pensó que se había adaptado. Pensó que esta era la nueva normalidad. Lo odiaba. Pero había aceptado su derrota. No tenía idea de que mi venganza ni siquiera estaba cerca de terminar. El acto final aún estaba por llegar. Él creía que estábamos comenzando un nuevo capítulo como familia, que el bebé de alguna manera arreglaría el abismo que se había abierto entre nosotros. Era un tonto. Unas semanas más tarde, lo senté en el nuevo sofá de diseñador que había comprado. Había colocado una serie de documentos en la mesa de café frente a nosotros. Los miró, luego a mí, con una expresión confusa y cansada en su rostro. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Este es nuestro futuro, Mark, dije, con voz tranquila y uniforme. He estado hablando con mi abogado. Empujé un documento hacia él. El encabezado estaba en letras grandes y negritas, petición de divorcio. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Divorcio, susurró, con la voz quebrada. Pero el bebé. No puedes. Vamos a tener un bebé. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en 6 meses, dejé que la furia fría y dura que había estado alimentando se mostrara en mi rostro. La esposa dulce y complaciente se había ido. La estratega tranquila y lógica se había ido. Todo lo que quedaba era la mujer que él había tratado de romper. Oh, Mark, dije, y mi sonrisa era lo suficientemente afilada como para sacar sangre. Esa es la parte más graciosa. Verás, no hay bebé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril de nuestro nuevo apartamento medio vacío. No hay bebé. El rostro de Mark se desmoronó. No fue un proceso lento. Fue una implosión. La incredulidad luchó con la comprensión, luego colapsó en una devastación total. Era el rostro de un hombre que se daba cuenta de que no solo había perdido una partida de ajedrez, sino que el tablero en el que estaba jugando era producto de la imaginación de su oponente. Había sido engañado tan completamente, tan magistralmente, que ni siquiera podía comprender el alcance de su propia ruina. No, no, estás mintiendo, balbuceó, sacudiendo la cabeza como para desalojar la verdad imposible. No puede ser. Las citas con el médico, las náuseas matutinas. Te escuché vomitar. Una risa fría y sin alegría escapó de mis labios. Oh, las náuseas matutinas eran reales, Mark. El estrés al que tú y tu madre me sometieron durante meses se manifestó de una manera física muy real. En cuanto a las citas, eran con mi abogado finalizando la división de activos y redactando estos mismos papeles. Fue sorprendentemente fácil engañarte. Estabas tan cegado por tu propia victoria egoísta. Solo veías lo que querías ver. Viste a un bebé como un problema, luego como una solución, luego como un accesorio para tu nueva vida. Nunca lo viste como un niño. Nunca me preguntaste cómo me sentía. No realmente. Solo veías cómo mi condición podía beneficiarte. Se hundió de nuevo en los cojines del sofá que yo había pagado, con la piel pálida y húmeda. Miró alrededor del apartamento, mi apartamento, como si lo viera por primera vez. No era un esposo y futuro padre construyendo una nueva vida. Era solo un hombre que había sido reubicado temporalmente antes de su desalojo final. ¿Por qué?, susurró, con la lucha completamente desaparecida, reemplazada por una confusión vacía. ¿Por qué harías todo esto? Tú pediste esto, Mark, dije, con voz tan afilada y precisa como el bisturí de un cirujano. Cada parte de ello. Te paraste en nuestro hogar, el hogar que construí para nosotros, y me dijiste que el trabajo de mi vida era jugar a ser directora ejecutiva en un traje pantalón. Exigiste que tirara mi identidad, mi pasión, mi independencia financiera, para convertirme en una sirvienta no remunerada de tu madre, una mujer que no ha hecho nada más que socavarme durante 15 años.
No me pediste que fuera una compañera en una situación difícil. Me diste una orden. No me viste como tu esposa, sino como un recurso para ser desplegado a tu conveniencia. Pensaste que mis sueños eran desechables. Así que decidí mostrarte exactamente qué sucede cuando intentas desecharme. Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Te di exactamente lo que querías. Renuncié a mi trabajo, ¿o eso pensaste? Vendí nuestra casa. Me mudé con tu madre y me convertí en su hermosa cuidadora. Te mostré la realidad de la vida que exigiste y no pudiste manejarla ni un solo mes. Te doblaste bajo la más mínima presión financiera. Te irritaste bajo el techo de tu madre. Odiabas la vida a la que me habías sentenciado. El embarazo fue solo el acto final. Era la única manera de sacarte de esa casa y alejarte de la influencia de tu madre sin pelear. Era la única manera de hacerte caminar voluntariamente hacia esta nueva vida. Una vida donde yo tenía todo el poder antes de finalmente quitártelo todo. Deslicé los papeles de divorcio sobre la mesa. Estoy citando diferencias irreconciliables. No estoy pidiendo pensión alimenticia. No quiero nada de ti. El dinero de la casa es mío, y mi abogado tiene la documentación para probarlo en la corte si fueras lo suficientemente tonto como para impugnarlo. Este apartamento está a mi nombre. El alquiler está pagado por un año por adelantado. Tu nombre no está en nada. Tienes tu trabajo, tu coche usado y la ropa que llevas puesta. Te sugiero que llames a tu madre y le preguntes si tu vieja habitación todavía está disponible. Simplemente se sentó allí, roto. El hombre arrogante y exigente que me había sermoneado sobre el sacrificio se había ido. En su lugar había una cáscara patética y derrotada. No gritó. No discutió. Simplemente miró los papeles ante la finalidad legal de su destrucción. Había intentado borrarme. Y al hacerlo, solo había logrado borrarse a sí mismo de mi vida. Firmó los papeles una semana después sin pelear. Su abogado debió haberle dicho qué caso tan desesperado tenía. Se mudó de nuevo con Brenda, lo cual escuché a través de rumores que era un tipo especial de infierno para ambos. Sin mí como amortiguador y enemigo común, su propia dinámica disfuncional aparentemente floreció. Ya no era el hijo noble haciendo un sacrificio. Era el fracasado de 42 años que había perdido a su esposa, su casa y su dignidad. Ahora viviendo de nuevo en su habitación de la infancia. En cuanto a mí, prosperé. Volví a mi firma no como una mujer que regresa del borde, sino como una heroína conquistadora. Mi año sabático, mi trabajo de consultoría secreto, me habían dado un enfoque renovado. Vertí mi energía en el proyecto Frente al Mar y se convirtió en mi obra maestra. Ganamos premios. Mi nombre estaba en revistas de arquitectura. Me compré un hermoso condominio para mí. No solo un alquiler, sino un hogar que era verdaderamente mío. Desde los cimientos hasta la terraza de la azotea. El dinero de mi vieja casa fue el pago inicial de mi nueva vida. A veces, tarde en la noche, cuando estoy parada en mi balcón mirando el horizonte brillante de la ciudad, un horizonte que ayudé a formar, pienso en Mark. Ya no siento ira ni siquiera lástima. Solo siento una profunda sensación de justicia. Él exigió que renunciara a mi trabajo y sacrificara mi vida por su familia. Obtuvo su deseo en cierto modo. ¿Renuncié? Renuncié a ser su esposa. Hice un sacrificio. Lo sacrifiqué a él por mi propia felicidad. Pensó que mi respuesta a su demanda era mi rendición. Nunca se dio cuenta de que fue el primer disparo en la guerra por mi propia liberación. Y mi venganza no fue solo dulce. Fue una obra maestra bellamente diseñada, estructuralmente sólida y meticulosamente ejecutada.